buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico en esta jornada, como cada día, persiguiendo la economía, la inversión, el dinero, el ahorro y naturalmente pendientes de esas tiranías que nos implican los índices de la bolsa. Hoy ha sido menudo lo de la bolsa española, un solemne batacazo rectificatorio de 4 sesiones al alza que hacían la maravilla de un servidor aquí contándoselas. El cierre de hoy, perdemos 1,01%, la mayor de las bolsas europeas en volumen de pérdidas, y perdemos en 9.300. Bajamos a 9.282,50 y podía haber sido peor, según me cuentan algunos que han estado pendientes de toda la sesión. Las 3 compañías que más suben en el día de hoy: Enagás, la empresa pública de distribución de gas, gana 3,03% y cierra en 19,70%. Red Eléctrica Española, ambas dos castigadas en las sesiones anteriores, ya saben, por ese diferendo con la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Hoy Red Eléctrica aumenta en 1,75% hasta 17,75%, y la constructora Ferrovial gana en la sesión 1,48% y cierra en 24,02%. Las 3 más azotadas por una sesión pues bastante correctora son el Banco Sabadell, que acumula pérdidas por 4,65% y cierra en 0,92%. CaixaBank, también severo correctivo, pierde 3,62% y cierra en 2,51%. Y ArcelorMittal, una compañía que ya lleva sufriendo en bolsa bastante tiempo, 3,20 abajo y cierra en 15,09. Respecto a los fundamentales de la economía española, pocos cambios hoy en términos de Producto Interior Bruto. La aportación se sitúa en el primer trimestre del 19, 0,7% positiva. Los precios al consumo, la inflación cerrado a junio acumula en el 2019 0,4%. El desempleo afecta, según datos de finales de junio, a 3.015.686 españoles, y el Euribor, que esta es la noticia que más nos gusta dar, lleva un promedio de 12 meses de menos 0,258. Bueno, la mayor de las alegrías para los que necesitan una hipoteca, claro que sí. Vamos con las noticias que van a componer lo esencial de nuestra tertulia, La Barandilla. El IBEX 35 activa el freno, con la vista, eso sí, puesta en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde los bancos de inversión norteamericanos presentan resultados y están dando una lección a la vieja banca europea de cómo, a pesar de vivir en el mismo entorno de tipos bajos, pues allí se ganan bien la vida y aquí no tanto, especialmente en nuestro país. Uno de los bancos europeos que sufre problemas es Deutsche Bank, seguramente lo recuerdan, cuya gestora sufre la retirada de unos 1.000 millones de dólares al día, que no es poca cosa. Y hablando de asuntos que tienen que ver con Estados Unidos, un tuit de Donald Trump ha levantado todas las alarmas. Resulta que advierte o amenaza con que se van a imponer aranceles adicionales a China de 325.000 millones, y eso hace presagiar para algunos que las negociaciones con el gobierno de Pekín no van nada bien. En Europa, el Banco Central Europeo parece que comprará 25.000 millones de euros al mes de deuda de los países de la eurozona desde septiembre hasta junio del próximo año. Esos son los planes que calcula Goldman Sachs. Bueno, pues iremos viendo cómo nos afecta. En cualquier caso, tengo que contarles que la deuda española, conocemos ya que ha aumentado en 12.000 millones de euros. Y la Comisión Europea, la autoridad ahora inaugurada por esa nueva presidenta alemana, Van der Leyen, que anuncia que va a investigar a Amazon porque parece que hay indicios de que la compañía de distribución Amazon usó los datos de sus clientes haciendo con ellos lo que todavía no conocemos. La Comisión Europea, a través de Eurostat, ha hecho saber también el margen de inflación de la zona euro o de la eurozona, como prefieran, es del 1,3%, nítidamente superior al margen español de aumento de los precios, que con los datos de Eurostat, que son distintos a los que utilizamos en nuestro país, es del 0,6%. Antes les hablé de ella, Ursula Gertrude von der Leyen, esa mujer que ven ahí en pantalla, es la nueva presidenta de la Comisión Europea. Es alemana, tiene 7 hijos y, a pesar de ser doctora en medicina por méritos propios y por formación en Hannover precisamente, tiene conocimientos renacentistas: economía, matemáticas y, lo más sorprendente, arqueología. Bueno, pues le deseamos mucha suerte, porque su suerte será también la nuestra.
Hablemos ahora de España, donde la ministra Montero, la ministra de Hacienda en funciones, niega haber recibido presiones de Estados Unidos para que el Partido Socialista retire de las tareas del nuevo Ejecutivo, puesto que lo tenían en su programa electoral, la llamada tasa Google. Dicen que no ha habido presiones de nadie, que esa tasa ha encallado porque no piensan llevarla o ejecutar lo previsto en el programa, aunque las malas lenguas dicen que si hay alguna posibilidad de que la candidata española a presidir o a dirigir, mejor dicho, el Fondo Monetario Internacional, Nadia Calviño, quiere tener alguna opción, pues que el Partido Socialista debe olvidarse de la tasa Google en España. Por cierto, el capital riesgo toca cifras récord porque España recibe 4.000 millones de inversión. Luego nuestros invitados nos contarán qué significa todo eso. Hablamos de banca y hablamos de banca en España por el caso Villarejo. Resulta que precisamente Nadia Calviño pide al BBVA que acelere la investigación interna para aclarar cuanto antes, dice, este asunto feo que tiene que ver con la Audiencia Nacional. La Fiscalía parece dispuesta a imputar a parte del Consejo de Administración del BBVA y la investigación se supone que afectaría a los que fueron sus consejeros entre 2010 y 2017. Vamos a escuchar a la propia Nadia Calviño, la ministra en funciones de Economía, cómo aborda este espinoso asunto. Bueno, este es un asunto en el que yo desde el primer día he transmitido la necesidad de aclarar cuanto antes cualquier tipo de duda por el posible impacto negativo reputacional sobre el banco y sobre el sector. De momento, la verdad es que es un asunto que está bastante circunscrito, ¿no?, a una entidad concreta o a un momento concreto. Creo que es muy importante que el banco colabore de forma proactiva con la justicia, puesto que es un tema que ya se está dilucidando en sede judicial, y que se inviertan todos los recursos y todos los esfuerzos para realizar ese trabajo interno. Bueno, nubes también sobre el prestigio de alguna compañía auditora importante. El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 10,5 millones de euros a PwC por la auditoría que hizo en su día de AENA. Y algo han encontrado en ella que parece que es punible de cara al auditor. En otro orden de cosas, el Ministerio de Fomento prepara ya la recuperación pública de la AP7 y de la AP4, que son de titularidad actual de Abertis. Y una buena noticia del sector automovilístico español, porque la compañía del grupo Volkswagen, SEAT, la filial española de ese grupo, pondrá a la venta a finales de este mismo año su primer coche eléctrico. Se llamará Born y estará producido en la factoría de Martorell de esa compañía. Y por último, datos del sector asegurador. Los españoles parece que gastan 1.370 euros anuales en seguros. No sé si es mucho o es poco. Nuestros invitados opinarán al respecto. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Miguel Ángel Bernal, profesor de IEB, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Le ruego que tome su posición. Don Miguel Momovela, analista de XTV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Les parece bien que echemos un vistazo a la evolución de la bolsa en el día de hoy? Por supuesto. Venga, pues adelante, don Miguel. Fantástico. Hemos visto ya cómo la bolsa, ¿no?, está presentando o ha cerrado, ¿no?, con esos resultados negativos, que incluso viendo al homónimo americano, pues con esas buenas cifras, ¿no?, resultados empresariales, todavía la bolsa española, ¿no?, está viendo los efectos de esa posible, más que evidente guerra comercial y pues el mal desempeño, ¿no?, el mal progreso en este sentido de las bolsas a nivel global como consecuencia de esto. Hoy las pérdidas se han generalizado en Europa, aunque las españolas son las más graves, don Miguel Ángel. Sí, bueno, vamos a ver. En general, Europa pasa por un contexto que, si luego quieres, comentamos tranquilamente, que es el de una tonía económica muy marcada, que además está, y voy a permitirme la expresión de dopada por el Banco Central Europeo. Hace un momento lo comentabas tú, ¿no? Y bueno, pues eso marca también muchísimo el tema de que tengamos un peso bastante importante en el IBEX 35 de los bancos españoles. Dos de las mayores caídas han sido Banco de Sabadell y
y CaixaBank. Y curiosamente, digo curiosamente, aunque no sea así, un movimiento al alza de dos empresas que han estado muy presionados por la CNMC. Corrección de anteriores. Corrección caídas. de anteriores, pero en general, ahora mismo, y sobre todo en verano, hay que recordar siempre que en verano es una época donde estar en la bolsa siempre suele ser bastante complicado. Sí, es verdad, pero llevábamos 4 buenas sesiones con resultados discretos, nada apabullante, pero positivos, y la verdad es que yo no me esperaba una corrección tan fuerte como la de hoy. Bueno, don Miguel, vamos a ver, los bancos estadounidenses han demostrado a la vieja banca europea que se puede, en un entorno de tipos cero o casi cero, sobrevivir sobre la base de reorientarse hacia el sector de la banca de inversiones. Esa es una lección que algunos aquí no parecen entender. Desde luego, salta a la vista. Nos están aplicando una severa lección en este sentido en la banca española, y no solo en la banca española, ya veremos posteriormente el caso de Deutsche Bank. Ha habido bastante castigo, ¿no?, por quizá no superarse las expectativas sobre el ejercicio de la banca de inversión, que en Estados Unidos parece que están desempeñando con mucho mayor acierto, sin duda. Sí, se han buscado la vida en ese sector, el de la banca inversora, y eso les va bien. Sí, bueno, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta dos movimientos totalmente diferentes. Desde hace mucho tiempo Estados Unidos crece, está creciendo por encima de ese 2-3%, y además de eso tiene una inflación también un poco, digamos, pegada al 2%. Sin embargo, Europa vemos que está, con perdón de la expresión, gripada. No llegamos al 2%, no llegamos a una inflación, y luego tenemos dos bancas. Tenemos dos modelos de banca. El modelo de banca americana no es el modelo de banca europea. El modelo de banca americana es un modelo de banca financiera, es un modelo, cuando hablamos de los grandes que estamos pensando que podemos tener en la cabeza, un Goldman, Morgan Stanley, etcétera, lo que tenemos es una banca de inversión. Es totalmente diferente de la banca retail, que es por lo que se ha apostado aquí. Claro, en un entorno de crecimiento tan bajo, con tipos de interés como tenemos, con cada vez más, exigencias de capital, y sobre todo con el tema de la tecnología, es muy difícil hacer esa banca tradicional. La digitalización. La digitalización, que luego tú comentabas, por ejemplo, tenemos Libra en Facebook, tenemos los datos de Amazon, etcétera, etcétera, es que esos inciden, es una línea, es un torpedo a la línea de flotación de esa banca tradicional. Bueno, a ver, que me han puesto ambos cosas en suerte que yo quería tratar. Por ejemplo, la Libra. Habló usted de la Libra. La Libra hoy, algunos dicen ya que va a ir bajando hasta paridades con el dólar. Lo nunca visto, y una muy mala noticia para todos esos británicos que están jubilados y viven en nuestro país y se aprovechan de un buen cambio con el euro. Eso tiene la amenaza del Brexit. Y no pinta bien. Bueno, cuando yo me refería antes a la Libra, me refería más a la Libra de Facebook, pero bueno, ya que sacas. Vamos a ver, Reino Unido se ha dado un tiro en el pie, desde mi punto de vista. Es decir, renunciar a un mercado como el europeo en este momento es tremendamente complicado. Es más, hay un país roto. Hay un país roto entre Londres y el resto, hay un país roto entre los jóvenes y el resto, hay un país roto entre los escoceses y el resto, es decir, incluso lo que a mí más me preocupa y le preocupa a los propios ingleses, a los propios del Reino Unido, es la situación que tienen en Irlanda del Norte. Es complicadísima, no es Gibraltar, ya sé que aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esos aires populistas se empiezan a dar cuenta de que la situación no es maravillosa. Hoy en día salirse de un arco protector, aunque tenga sus goteras y tenga problemas, como en la Unión Europea, tiene muchos riesgos, más en un momento donde estamos en una auténtica guerra. No es una guerra comercial de divisas, le voy a poner 325.000 millones. No. De lo de Soros. Aquí nos estamos jugando la tecnología. Por primera vez Estados Unidos se siente atacado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso está dejando señales digamos, muy fuertes en la economía y lo que es en el mundo. Es la Primera Guerra Mundial, entre comillas, donde no está habiendo víctimas. Otra cosa es que sí haya. Claro, Inglaterra se acaba de dar cuenta. Se acaba de dar cuenta que en ese mapa pasa a ser ya no un ratón, voy a decir simplemente la pulguilla de un ratón, con todo lo grande que es. ¿Cómo ves la Libra? Pues efectivamente, como bien dice el compañero, es un disparo en el pie. Lo que hace 3 años, en 2016, se veía como una muy buena idea, salta a la vista que no lo es. Y mucho más allá de la posible multa que les pudieran llegar a imponer, es obvio que, evidentemente... Ya. Bueno, usted también me ponía otro toro en suertes, que era el que antes comentaba sobre el Deutsche Bank. Deutsche Bank, efectivamente. Bueno, pues el Deutsche Bank, una gestora del Deutsche Bank, está sufriendo retiradas de fondos importantes diarias del entorno de 1.000 millones.
millones, que es una barbaridad, eso es un castigo. ¿Qué va a pasar con el Deutsche Bank? Bueno, a corto plazo ya se está viendo. El efecto sobre la cotización ha sido inminente, desde luego. Y bueno, estamos viendo efectivamente cómo pues esa apuesta que han hecho, ¿no?, hacia una línea de negocio pues más tradicional, más de banca de inversión, cambio de divisa, la línea tradicional que generalmente ha sido la banca europea, podríamos decir, pues ha hecho que, bueno, en perjuicio de la banca de inversión, pues efectivamente se empieza a ver a corto cómo esto les está castigando en bolsa, ¿no? Y podríamos seguir viéndolo de aquí a final de año. Pinta funeral. A ver, cada vez que hablamos de las bancas en Europa da mucho miedo. Es cierto que nuestra banca está radiografiada, que probablemente esté entre las más radiografiadas y vamos a decir más sanas, vamos a dejarlo ahí. Que la italiana da mucho miedo, pero es una banca muy atomizada, es una banca muy pequeñita. Lo que realmente da miedo es la posibilidad de un cadáver que se llaman dos grandes bancos alemanes, porque esos no es que sean salvables ni por Alemania ni por nadie. Entra ahí Deutsche Bank. Deutsche Bank, vamos a ver, lleva más o menos como 6 o 7 años en un proceso de reajuste. Han entrado directores, han salido directores, se han creado cosas, etcétera. Se están quitando todo lo que no sea el negocio core, es decir, el negocio de la banca tradicional, volver a su banca en Alemania, se lo están quitando. Claro, lo que ahora comentamos de la gestora de los hedge fund, pues es una de las cosas que ocurre. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo quiero vender y todo el mundo sabe que tengo que vender, esto es como cuando veo un piano que me cae del cielo de los dibujos animados. Damos un paso y vemos cómo se estrella. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que BNP, que todo el mundo dice que es el que está interesado en esa unidad, bueno, pues lo único que se está haciendo es retirar. Claro, las personas que están, e insisto, dentro de los hedge fund, no dentro de Deutsche Bank, no está viendo retiradas de 1.000 millones del banco, esto es muy importante matizarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que no sabe qué va a pasar con esos equipos. Estos no son fondos indexados, no son fondos referenciados, son fondos donde la figura del gestor juega un papel fundamental. Ese gestor se va a ir, va a formar algo, y eso es lo que está ocurriendo. Claro, esa salida de 1.000 millones abarata el valor de esa sección. Bueno, noticias del Banco Central Europeo, han anunciado, bueno, lo explica Goldman Sachs, pero parece que esto es el sentir generalizado, que el compromiso se mantiene, que van a seguir comprando la deuda soberana de países de la eurozona. ¿Cuánto? Pues la cifra de 25.000 millones. ¿En qué periodo? Septiembre de este año hasta junio del año que viene. Compromiso que se mantiene y algún político pues que tendrá la tentación de endeudarse porque el endeudamiento sale barato y porque el endeudamiento permite cumplir programas electorales. Mal asunto. Mal asunto, mal asunto. Parece un intento en este sentido de reactivar, ¿no? De generar un impulso para, pues bueno, para las oxidadas quizá en el pasado políticas económicas que se estaban llevando a cabo. Veremos cómo se traduce esto al término de ese periodo, en junio de 2020, pero bueno. Claro, pero noticia del día de hoy, la deuda española se ha incrementado en 12.000 millones de euros, que no es poca cosa, y parece que no hay mucho interés por frenar ese capítulo de endeudamiento, que esto no durará por siempre, y el día que suban los tipos, pues ya saben ustedes cómo hemos vivido en este país por culpa de la deuda. Sí, vamos a ver, yo creo que hay dos cosas. El BCE se ha quedado sin munición, no sabe qué hacer. Por cierto, está repitiendo la misma medicina que no ha funcionado hasta ahora. Es decir, lo único que yo veo es que decía, bueno, pues en vez de una pastilla, tómate 2. Donde yo he comprado deuda, pues compro más deuda. Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Que en este momento yo veo al BCE sin muchísima munición, veo al BCE repitiendo políticas del pasado que permiten ganar tiempo, pero no permiten salir de la situación. La política monetaria, la característica que tiene es que es muy inmediata, pero tiene una visión muy de corto plazo, es decir, a los 12 meses. Por eso Draghi siempre nos ha pedido a los países y a la Comisión Europea que lo que tienen que hacer es reformas, reducir, etcétera. ¿Se puede salir de una crisis de crédito con el mismo nivel o con incluso más? Yo soy de los que piensan que no. Bueno, pues resulta que todas esas políticas, como no ha sido acompañada, no es culpa del BCE, no estoy diciendo que sea culpa del BCE, como no han sido acompañadas de otras políticas de reducción de deuda, de incrementos de déficit, etcétera, el problema que tenemos es que seguimos en una situación de impasse. Sobre todo porque además el político se vuelve acomodaticio y esta decisión del Banco Central Europeo de dinero tan barato va en contra de que se hagan esas reformas, al final.
al final del cuento. Como tú muy bien dices, es como una especie de paradoja, ¿no? Sí. Le dejo al político tiempo, pero el político, en vez de reaccionar en una línea más o menos de ortodoxia, lo que hace es precisamente seguir dentro de, yo voy a decir, esa piscina, de acuerdo, ponzoñosa, que es más deuda, más deuda, más deuda. Es decir, no se han bajado los niveles de deuda pública más privada, que a nosotros lo que nos interesa es el nivel total de deuda. Bueno, noticias de Bruselas. Miguel, resulta que le han puesto la proa a Amazon. Ya le pusieron una multa de 150 millones, si yo no recuerdo mal ahora, y ahora no sé cómo va a acabar esto, pero hay determinadas pruebas que acreditan que Amazon jugaba con los datos de sus clientes y eso no se lo van a consentir. Evidentemente, eso tanto para el inversor que apuesta por Amazon como para la propia compañía y su desempeño en bolsa va a ser bastante negativo, incluso si se demuestra que no era que estas noticias no son ciertas. La sensibilidad de la protección de datos actualmente es algo que no pasa desapercibida y que castiga mucho a aquel o aquellos que se conviertan en infractores a ojos o a visión pública. Un frenazo para Amazon en Europa. Sí, es un frenazo para Amazon en Europa. Yo lo escribiría también en dos contextos. Una, como muy bien decía Miguel, la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde en Europa somos tremendamente cuidadosos y yo estoy conforme, porque la gente se cree que todas estas cosas son gratis. No, estamos pagando con nuestros datos. Yo siempre les digo a mis alumnos lo que este país se habrá gastado en persianas, visillos, cortinas, vallas, y ahora ponemos Instagram o ponemos Facebook y le decimos a todo el mundo: pasen y vean. Pasen y vean, me voy de vacaciones y las llaves las dejo debajo del geranio blanco. ¿De acuerdo? Pero por otro también hay otra guerra ahí soterrada, que son lo que llamamos las grandes, los GAFA que llamamos, ¿de acuerdo? Las grandes multinacionales americanas, donde, y hace un momento tú lo comentabas, ¿no? Esa tasa Google, esa tasa que Montero nos dice, pues yo no he tenido ninguna noticia. Es decir, ahí entramos ya en eso que yo te decía antes, o que les decía a todos tus oyentes, ¿no? Del tema de esa guerra soterrada que no solamente es comercial, sino es tremendamente tecnológica. Entremos en ello. La ministra de Hacienda en función... No, de Hacienda no, la ministra de Hacienda, claro, sí, María Jesús, la Chiqui. Chiqui, eso no es problema, son 3.000 millones solo. Bueno, esta mujer dice que no ha habido presiones de Estados Unidos para que no se aplique la tasa Google. Sin embargo, han anunciado que no la van a aplicar y estaba en el programa del PSOE, con lo cual es evidente que alguien ha producido el milagro de que se olviden de ella. Y otras personas más malintencionadas que yo dicen que si quieren que Nadia Calviño tenga opciones para ser directora del Fondo Monetario, que no apliquen la tasa Google. Y se lo atribuyen a Donald Trump, al que, por cierto, y para incluirlo en el paquete, ha soltado un tuit que ha hecho temblar a las bolsas esta mañana. Dice que está pensando en aranceles suplementarios contra China de 325.000 millones. Bueno, lo que faltaba para que las bolsas se claven, Dos temas peliagudos respecto al de, Montero en este caso. Pues bueno, efectivamente, hay que tener en cuenta que efectivamente esa tasa Google que tenían impuesta y que tenían incluida en su programa y que curiosamente ahora parece haberse volatilizado cuando era una de las principales propuestas, junto a la lucha contra el fraude fiscal. Y las transacciones financieras, el impuesto a la banca, acuérdese. Efectivamente, era una de las principales apuestas en términos fiscales y efectivamente no cabe duda de que si estaba puesta ahí era por algo. Bueno, pues ha desaparecido. Bueno, yo no creo que haya sido porque sí. Ya. Y por más que diga la ministra, no tengo por qué negarlo, pero es curioso, porque a Francia sí que ha habido presiones. Y se han reconocido. Y estamos hablando de una economía y un país tremendamente importante, que no es España, ¿de acuerdo? Entonces, y celoso de sus intimidades. Claro, exacto. Entonces, con todos mis respetos, yo voy a ser de los mal pensados, no creo que eso no haya ocurrido, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al capítulo banca en España. Hoy ha fallecido un gran banquero, Emilio de Ibarra. Si no le recuerdan, ahora van a ver su imagen. Fue consejero delegado y presidente del Banco de Bilbao, luego presidente del BBV. En fin, una persona, pues, uno de los grandes de la banca en España. Que en paz descanse. Esto me viene al hilo porque tenemos que hablar del BBVA, porque la Fiscalía está pensando imputar a parte de su Consejo de Administración. Parece que los que eran consejeros entre 2010 y 2017... Y el Banco Central Europeo ya ha advertido que no va a consentir consejeros imputados. Y esto es una crisis reputacional de libro. Lo que pasa es que el banco tampoco hace gran cosa para evitarla.
No, efectivamente, no están moviendo cartas. Entiendo que, por otra parte, no les interesará mucho o nada. Estamos hablando del gigante tecnológico de la banca española y, evidentemente, esta noticia... Y no parece que sufra mucho en bolsa por ello, ¿eh? Bueno, salta a la vista que, efectivamente, si esto se llega a suceder, debería haber un castigo prácticamente inmediato sobre el precio de BBVA en bolsa. Bernal. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, desde aquí dar el pésame a la familia, como siempre. Sí, por supuesto. En segundo lugar, el tema es bastante grave. Hay que estar muy cuidadoso con esto, hay que ser muy, muy frío. La imputación de determinadas personas que pertenecen a la alta dirección, al Consejo y a un antiguo presidente puede llevar a una imputación de la persona jurídica que es el BBVA. Si me voy al artículo 33.7 del Código Penal, que es donde se remarca las penas por delitos, para una persona, no estoy hablando de la física, estoy hablando de la jurídica, del BBVA, estamos hablando que no creo que en ningún momento se vaya a liquidar el banco, se le vaya a frenar, se le vaya a cerrar sus instalaciones y lo único que nos quedaría es la multa. La multa, si yo no recuerdo mal, el máximo está por algo más de 9 millones de euros, que eso para el BBVA, ya sé que hablar de 9 millones de euros, es decir, esto no es nada, parece impúdico, pero para un BBVA en las cuentas no es nada. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? A mí me da la sensación de que todo el mundo está tremendamente vigilante de lo que ocurra. Nadie está saliendo, esto es muy típico de este país, primero le juzga a la calle y luego le juzga a los tribunales. No, oiga, la presunción de inocencia está por encima de todo, hay que dejar a los tribunales y luego posteriormente obrar en consecuencia. Claro que sí. Entonces, de ahí, y sobre todo lo digo por las personas que nos están viendo, que tengan depósitos. Yo no sacaría ni un solo dinero. No tiene que ver esto con la capacidad de gestión acreditada del BBVA, sino con una práctica pues cuestionable. Ya veremos cómo acaba. Eso es. Quiero terminar con una buena noticia. Se han espabilado los del grupo Volkswagen con los coches eléctricos y la SEAT va a tener uno y lo va a tener ya. Lo va a tener ya y se va a llamar Born. Y lo va a vender a finales de año. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a todos por su interés y su atención. Yo les espero mañana a las 8 en punto para otro Pulso Económico.